Esta noche, en cadena nacional, el presidente de la República entregó detalles sobre el presupuesto de la Nación para el año 2022. Serán más de 82.000 millones de dólares que tendrán como eje fundamental la salud, sobre todo el tema de la vacunación. Además, la recuperación económica, la creación de empleo, la seguridad pública, la niñez, adultos mayores y derechos de la mujer. Otros ejes serán la educación y la ciencia, y una preocupación especial por el tema de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional. El presupuesto que se propondrá para 2022 implica un crecimiento del 3,7% respecto al aprobado en 2021 y, en palabras del mandatario, busca ser inclusivo y sostenible. Además, este presupuesto implica una caída del gasto sobre la ejecución proyectada este año de 22,5%, por lo que el gasto fiscal quedará en un nivel del 23,8% del producto. Finalmente, el presidente señaló que la economía nacional crecerá cerca de un 10% y lo que ya ha permitido la recuperación de 1,2 millones de empleos. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Tenemos la mascarilla. Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Matías. Es una jornada larga que termina con esta presentación y que ya mañana mismo entra al Congreso. No, de hecho ingresó hoy día en la tarde, sí. Ya, entra hoy día en la tarde y es arduo, es duro, tiene plazo fijo, esto tiene que ser hasta noviembre. Bueno, de hecho son 60 días de discusión y en este caso, dado la fecha que hemos ingresado, debería salir como máximo el 22 de noviembre de este año. Ya. Bueno, pero vamos al detalle. Esto, crecimiento de 3,7%. Sabemos que estamos en un año sumamente especial. Para tener órdenes de magnitud y referencia, ¿este 3,7% se parece a lo que viene sucediendo en los años anteriores? ¿Es más o menos esperable para una economía como la chilena? Mira, efectivamente lo que hemos visto, yo diría, en los últimos 3 o 4 años es que los presupuestos tienden a crecer entre 3 y 4%. Y eso es lo que está ocurriendo con este presupuesto. Pero lo que hay que contarle de alguna forma a las personas es que este año fue muy especial. Yo creo, obviamente todos lo hemos notado, pero también fue muy especial desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y fue especial porque nosotros como gobierno decidimos gastar más de lo que estaba en la ley de presupuesto. Hicimos esa expansión mucho más allá. ¿Por qué? Porque como veníamos con la economía que había estado cayendo el 2020, y donde las personas estaban muy complicadas, nosotros decidimos dar muchas transferencias y por lo tanto expandimos el gasto público. Y eso también, una de las cosas que hemos visto es que ha generado también reactivación económica ahora, ¿no es cierto?, porque ha permitido ir poniendo de pie la economía. Cuando la autoridad económica decide, por circunstancias explicables, como las que están ocurriendo en el país, gastar más allá del presupuesto, ¿se hace en base a qué? ¿Se pide un permiso extra? ¿Se endeuda? ¿Se reordena presupuesto o que se reasigna presupuesto de otras partes? ¿Cómo se hace? Muy buena tu pregunta y obviamente tal como una familia, ¿no es cierto?, cuando el sector público gasta más, bueno, eso significa que para financiar ese gasto tú generalmente tienes que terminar con más deuda. O también lo otro que puede ocurrir es que los activos que tú tenías, que a veces en el caso de una familia puede ser un depósito a plazo, puede ser en el caso del gobierno, lo que quiera, nosotros en el caso del gobierno son los ahorros, los fondos soberanos, y nosotros los hemos ocupado intensamente. Liquidas el patrimonio. Exactamente. ¿Y por qué lo hicimos? Porque este era un año muy especial, un año que teníamos que reactivar y necesitábamos hacerlo rápido porque nuestra población, ¿no es cierto?, necesitaba también empezar a volver a la normalidad. Pero eso es una trayectoria que lamentablemente no es sostenible. Y por lo tanto lo que hace este presupuesto de alguna forma es que corrige eso. ¿Para qué? Para que efectivamente, si bien aumentamos la deuda durante 1 o 2 años, que fueron los años de pandemia, sí tenemos que ir corrigiendo eso, porque si seguimos con ese aumento de deuda, vamos a generar efectivamente problemas de no sostenibilidad. Es más o menos obvio, pero creo que es importante hacer la pregunta y que usted nos aclare. ¿Este 3,7% del aumento es respecto del presupuesto aprobado el año pasado, no de lo que se gastó el año pasado? O sea, no es 3,7% sobre, por ejemplo, lo que se le acumuló de los gastos de las reservas que tenía Chile, ¿no? Así es, este es un 3,7% con respecto al presupuesto del año pasado. Claro. Pero como dijimos, ese presupuesto, dadas las condiciones macroeconómicas,
tuvimos que aumentar más el nivel de gasto y eso significó también aumentar la deuda y ocupar los ahorros. Y eso obviamente no es sostenible porque como cualquier familia, si usted sigue haciendo eso, al final del día esa familia termina demasiado endeudada, ¿no es cierto? Y eso no es posible seguirlo pagando. ¿Cuánto es el déficit? ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal? El déficit fiscal, usted me corrige, es lo que me ingresa versus lo que yo gasto, ¿no es cierto? El déficit de Chile 2021, ¿cuánto va a ser al final? Efectivamente, entonces el déficit fiscal en Chile el año 2021 va a estar cerca de los 8 puntos del PIB o el 8% del PIB. ¿Ya? Ya. Ese es un número que es un número grande. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos ese déficit grande? Porque tal como dijimos, nosotros decidimos este año gastar más para... Año especial. Año muy especial, un año de crisis económica, pero eso no es sostenible en el mediano plazo y tenemos que irlo corrigiendo. Y eso es lo que parte haciendo este presupuesto. Si me permite, ¿por qué es importante corregir esto? Porque claro, uno podría decir, bueno, que el gobierno siga gastando, pero la verdad es que si nosotros seguimos con estos niveles de gasto del sector público, efectivamente, problemas que podemos ir teniendo es que la economía efectivamente se sobrecaliente, ¿no es cierto? Eso significa que suban mucho los niveles de precios, tengamos más inflación y eso también lleva a que las tasas de interés tengan que aumentar justamente para tratar de que eso no ocurra. Todo ese escenario, un escenario de mayor inflación o de mayores tasas de interés, afectan a los chilenos. Y por lo tanto, por eso que es importante, para que eso no ocurra, que nosotros también empecemos a ajustar el presupuesto y eso es lo que estamos haciendo. Eso suena sumamente razonable en el mediano plazo, un país que gasta más de lo que tiene, lo conocemos de cerca, de algunos en el barrio, no les va bien, se endeudan caro y lo pagamos todos, en el mediano y en el largo plazo. La pregunta es que cuando yo veo en la minuta que envía el gobierno presentando esta ley de presupuesto y dice que el del déficit fiscal estructural de 11,5% cae a 3,9% del Producto Interno Bruto, es el año, es esta la circunstancia para recortar tanto, para evitar lo que usted dice que en el largo plazo es adecuado, pero ¿es este el momento cuando todavía la crisis está aquí? Lo que vemos es que efectivamente el año 2020 fue muy, muy duro, el producto cayó prácticamente 6 puntos del PIB. El primer trimestre de este año 2021 también fue bastante complicado, pero estamos viendo en este momento una reactivación muy importante de la economía. Esa reactivación que también ha ido de la mano de la movilidad y de la vacunación y por lo tanto de poder recobrar nuestras vidas, también está llevando a que los niveles de actividad económica ya se estén recuperando y estén más allá de los niveles prepandemia. Entonces, cuando ya vemos una normalización económica de nuestro país, también lo que nos damos cuenta es que esa normalización económica, efectivamente, si nosotros no empezamos a retirar estos impulsos, podemos poner problemas como lo que estábamos hablando de un potencial sobrecalentamiento, un potencial aumento de los precios, algo que también se discute, por ejemplo, con el tema de del cuarto retiro, ¿no es cierto? Porque en el cuarto retiro lo que nos dicen es que en la medida que haya demasiada liquidez podemos tener esos problemas. Bueno, aquí también esta es otra razón por la que nosotros tenemos que ir haciendo este retiro gradual y normalizando la política fiscal para que efectivamente tengamos una salida sana de nuestra crisis económica. Sabemos que los IFES, estos IFES que ya son aceptados transversalmente como suficientes, incluso para algunos más que suficientes, que para algunos se pasaron de largo y produciendo todos estos efectos económicos, sabemos que el último es de noviembre, pagadero a diciembre. Pero está abierta ahí la discusión, ¿qué va a pasar allí? El periodo electoral muy caliente, últimos meses de un gobierno. ¿Ustedes descartan, o al menos en el presupuesto, tienen alguna partida para eventualmente alargar el IFE en alguna proporción? Nosotros lo que estamos pensando es, y está en nuestro escenario... Ahora, este presupuesto 2022, yo 2022, no sé, pero es que enero ya es 2022. Por supuesto, tiene toda la razón. Que siguen siendo gobierno ustedes. Y nosotros lo que esperamos es que este escenario de reactivación ojalá se mantenga y en ese sentido los instrumentos tienen que ir cambiando. Y tienen que ir cambiando y migrando más bien desde el IFE universal, que es un instrumento que siempre lo hablamos como transitorio, a otros instrumentos que tengan que ver con apoyo al empleo. Y por lo tanto, porque sabemos que al final del día, ¿no es cierto?, no hay mejor política que el empleo y que un empleo de calidad. Por lo tanto, el IFE laboral lo que está tratando de hacer ahí, que es donde estamos tratando de migrar, y también lo vemos en este presupuesto porque tenemos bastantes recursos para el IFE laboral. Se ve. Lo que queremos hacer efectivamente es que seguir apoyando
ese IFE laboral, que de alguna forma lo que hace es que cuando usted encuentra un empleo, ¿no es cierto?, ese empleo que usted lo encuentre, ese nuevo empleo, va de la mano con un subsidio que es un subsidio muy relevante y es un subsidio que se paga directamente en la cuenta de la persona. O sea, por lo tanto, es un subsidio que no va a la empresa, sino que es un subsidio que va directamente a las personas. Perfecto. Pero ¿hay algún espacio, hay alguna partida que tengan ustedes para activar, si es necesario, el IFE? No sé si universal como ha sido hasta ahora, pero al menos una porción de ese IFE. No me refiero al IFE laboral, me refiero al IFE. Sí, por eso le digo, nosotros en este presupuesto, como estamos pensando en migrar a estas políticas, también tenemos en este presupuesto fondos de reactivación que tienen que ver, que son fondos que van directa a las pymes para reactivarlas. También obviamente tenemos fondos que tienen que ver con COVID en términos de seguir financiando nuestra vacunación. Y esperamos, ¿no es cierto?, que en ese escenario podamos ir saliendo y retomando nuestra normalidad. Eso es lo que estamos pensando y bueno, obviamente todo esto tiene que tener cierta flexibilidad, pero en este momento el escenario que vemos más plausible es ese que está ahí. Y un gobierno que plantea un presupuesto para el próximo año tiene que ser optimista, obvio, si no, mejor uno se queda en la casa. Pero veo que aquí en materia de adulto mejor, que es el proyecto para los adultos mayores, son optimistas en cuanto a que van a poder pasar esta ley corta de jubilación, de previsión, porque plantean que están los recursos para emplear del 60 al 80% de la cobertura al pilar solidario. Le quiero preguntar eso y le quiero preguntar sobre cómo es plantear un presupuesto que ustedes no van a ejecutar mayoritariamente. Mira, con respecto, primero que nada, al tema del presupuesto que no vamos a ejecutar, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros no lo vamos a ejecutar porque vamos a ser la administración saliente, vamos a poder ejecutar el primer trimestre de ese presupuesto, pero sí es importante que más allá de que seamos nosotros o no los que lo ejecutamos, que tengamos como país una salida a esta crisis que nos permite ir normalizando también la política fiscal. Y en ese sentido, cuando digo como país, porque este presupuesto se discute en el Congreso, donde hay parlamentarios de distintas, ¿no es cierto?, de distintas ideas políticas. Y ahí es donde vamos a tener que llegar a ciertos consensos. Creemos que lo que tenemos que hacer efectivamente estos años es, para salir de esta crisis lo más rápido posible, generar estas transferencias a los hogares, pero también una vez que vamos saliendo de eso, efectivamente tenemos que ir migrando a estos nuevos instrumentos, que es lo que estamos tratando de delinear en este presupuesto. ¿Y el aumento de la cobertura en pilar solidario del 60 o 80%? Sí, ese es un mensaje también que es el siguiente, que esperamos poder aprobar ese proyecto lo antes posible y el financiamiento está. Esta es la prueba, el financiamiento está ahí en este presupuesto. No sabemos el financiamiento porque todavía no están aprobadas las exenciones que llevaba el proyecto. Efectivamente, lo entiendo, pero lo que te digo es que por lo menos por el lado del gasto nosotros hemos provisionado ciertos montos que nos permiten hacer frente. Y en ese sentido creo que, bueno, obviamente es algo para que sepan los parlamentarios. Hasta ahora yo veo muy buen ánimo. De hecho, lo que esperamos es que se pueda votar en la sala de la Cámara y por lo tanto salir ojalá de la Cámara de Diputados la próxima semana este proyecto. Así lo han puesto los comités para poder votarlo y esperamos que pase ahí al Senado y sigamos la discusión. Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Matías. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más relevantes de esta jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, muy buenas noches. Vamos de inmediato con las noticias de esta jornada y comenzamos en la Convención Constitucional porque el pleno de esta instancia comenzó ya la votación y discusión en particular del reglamento que va a regir a la Convención. Uno de los puntos más llamativos fue definir qué medidas se puede tomar en caso de la salida de alguno de los constituyentes, la renuncia. Pamela Araya tiene toda esta información. Pamela, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, lo cierto es que hoy fue una jornada maratónica porque se está viendo ya el reglamento, pero más bien el reglamento en particular, artículo por artículo y todas las indicaciones, todas las enmiendas que presentaron los convencionales. Es así entonces donde ya pudimos conocer uno de los avances y que generaba gran expectación. Tiene que ver con que finalmente en la convención, en el pleno, se definió cuál va a ser el mecanismo de reemplazo de un convencional y también cómo aceptar una renuncia. Y esto cobra especial relevancia porque sabemos que está toda la incertidumbre sobre la situación
del constituyente Rodrigo Rojas Bade. Pero también hay polémicas porque muchos dicen que la convención no tiene facultades para establecer aquello, sino que primero se tiene que redactar una reforma constitucional porque si bien los que tienen participación en partidos políticos sí tienen fórmulas de reemplazo, lo cierto es que en el independiente esta situación hay que regularla. Dicho eso, hay que recordar que también hay tensión entre el gobierno y la convención por esta solicitud de aumentar el presupuesto, luego de que se hayan aumentado las asignaciones, que se hayan fijado las asignaciones, se dicen en la convención, pero desde el gobierno dicen que las asignaciones tenían ya recursos definidos. Es así entonces como se pidieron estos 1.700 millones de pesos, la dirección de presupuesto dijo que no. Y hoy día hubo reuniones importantes. La primera fue de la mesa con el ministro de Hacienda para hablar de esta materia, después hubo reuniones técnicas y al término de la jornada hay que recordar que habló el ministro Juan José Ossa de las Express, en el que él dice que no se le ha quitado el apoyo a la convención, que se está trabajando en aquello, pero incluso desmiente que la plata está alcanzando hasta fin de mes, como lo dijo ayer Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, y que tampoco es correcto decir que el presidente y los ministros no están entregando el apoyo suficiente. Bueno, así las cosas, habló durante esta jornada de Elisa Loncón, hizo un balance de cómo se ha avanzado en esta jornada sobre el reglamento, pero evidentemente le preguntamos sobre las palabras del ministro y vamos a escuchar su respuesta. Retomamos la conversación técnica, porque siempre habíamos tenido, pero que fue un poco obstaculizada por más bien puntos políticos que no correspondían, así que pusimos a disposición nuestra unidad de trabajo técnico y hoy día, durante el día, han estado trabajando los equipos y están resolviendo la petición que hace la convención para los recursos que necesitamos y sobre todo nuestra preocupación son nuestros queyufes, son nuestros ayudantes. Bueno, para cerrar les comentamos el detalle de lo que se aprobó en la jornada. Fueron 41 artículos, pero de 111 que están establecidos en este documento. Las indicaciones tenemos que recordar que son 131 las que recién se han aprobado y todavía queda un largo caminar para aquello. ¿Qué es lo que genera mayor expectación ahora? Tiene que ver con este debate sobre los 2/3, es decir, cómo se aprueba una norma constitucional. Es así entonces como lo que establece la Constitución es que todo lo que tiene que ver con la redacción de una nueva Carta Magna tiene que ser aprobado por 2/3, es decir, 103 convencionales. Si eso no es así, se cae, se rechaza. Pero hay una indicación. Hay una propuesta de algunos convencionales que dicen que este quórum es demasiado alto y que eso puede impedir que se dé un debate fluido y por eso proponen que sean estos 3/5, es decir, 93 convencionales. ¿Se podrá ver esto mañana? ¿Cómo avanzará la jornada? Lo cierto es que mañana también es hasta tarde que van a debatir, pero si no se alcanza va a continuar esto el día lunes. De todas maneras, acá en la mesa de la convención dicen que está garantizado que a partir de la primera semana de octubre ya comenzará el trabajo para redactar la nueva constitución de nuestro país. Así yo con esta información me despido, que tengan muy buenas noches. Igualmente, Pamela Araya, gracias por el informe desde la convención que sigue su trabajo respecto al reglamento. Y vamos con el tema que convocó a Matías del Río junto al ministro de Hacienda en el bloque anterior. En cadena nacional, el presidente de la República entregó detalles del presupuesto de la Nación para 2022. Son 82.000 millones de dólares que van a tener como ejes fundamentales salud, recuperación económica, creación de empleo, seguridad pública, niñez, adulto mayor y derechos de la mujer, entre otros temas. Escuchamos a continuación al mandatario. El presupuesto para el año 2022 será el presupuesto para un desarrollo inclusivo y sostenible de nuestro país. Inclusivo, porque prioriza las principales necesidades de la ciudadanía, como salud, empleo, educación, seguridad. Y sostenible, porque fortalece la inversión, la capacidad de crecer, recupera los equilibrios fiscales y macroeconómicos y protege el medio ambiente y la naturaleza. Como es de público conocimiento, y dadas las extraordinarias condiciones adversas que hemos debido enfrentar, y también la necesidad de construir esta red de protección sanitaria y esta red de protección social,
El presupuesto que aprobó el Congreso para el año 2021 debió ser complementado durante el año en un 33,7%, agregando recursos adicionales por cerca de 27.000 millones de dólares. Esto representa un enorme esfuerzo fiscal, cercano al 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero este alto y extraordinario nivel de gasto significó también un déficit fiscal estructural de 11,5% y un incremento de la deuda pública a casi un 35% del PIB. Sin duda, este nivel de déficit fiscal y este nivel de incremento en la deuda pública no son sostenibles en el tiempo, porque perjudicarían gravemente la calidad de vida de las familias. Y no solamente de las actuales familias, también de las futuras generaciones, como desgraciadamente ocurre en otros países del mundo. En efecto, el presupuesto 2022 alcanza un gasto total de 82.135 millones de dólares, lo cual significa una disminución respecto a esta ejecución extraordinaria del año 2021, pero un crecimiento de 3,7% respecto al presupuesto aprobado en el Congreso este año. Avanzamos a otras informaciones. Aislado y custodiado las 24 horas. Así se encuentra Raúl Escobar Poblete en la cárcel de Santiago 1. El llamado comandante Emilio ya fue notificado de su procesamiento por el asesinato del senador Jaime Guzmán y aunque no hay plazos para la tramitación de su causa, el ministro en visita anunció que se le dará toda la celeridad posible. Tras 30 años y 5 meses desde el asesinato del senador Jaime Guzmán, Raúl Escobar Poblete, el llamado comandante Emilio, acusado de disparar al parlamentario, ya está bajo la custodia de Gendarmería de Chile. Y en esta jornada fue notificado por el ministro en visita a cargo de la causa. Fue una entrevista sin ahondar en respecto del delito mismo, del crimen de Guzmán Errázuriz. Escobar Poblete es indicado como autor de los disparos que le quitaron la vida a Guzmán Errázuriz aquel 1 de abril de 1991 en las afueras del campus Oriente de la Universidad Católica. Es algo que nosotros esperábamos, que nos produce una sensación de cumplimiento de un logro en el sentido de buscar que se enfrente a los tribunales chilenos. A la 1 de la madrugada con 20 minutos, el comandante Emilio ingresó a la zona de tránsito del Centro de Justicia, donde pasó su primera noche en Chile. Bueno, por instrucciones del señor ministro, nosotros hemos decidido formar una cápsula de seguridad y evidentemente todos los traslados son sometidos al rigor de tener que trasladar a esta persona hasta un centro penitenciario. Cápsula de seguridad que dejó al exfrentista en una celda del área de salud de Santiago 1, llamada ASA. Cuenta con escolta armada, vigilancia de cámaras permanente. Escobar Poblete se encuentra aislado, sin televisión y con acceso a un par de libros. Emilio estará custodiado 24/7, mientras pasa aquí su cuarentena de 11 días, tras los cuales será interrogado por el ministro de la Barra. Le comuniqué el estado de la causa, los términos de su extradición. Él solo fue extraditado por el crimen de Guzmán Errázuriz y no por otro ilícito. Se dará toda la celeridad y prontitud que se pueda y llegue pronto a un estado de sentencia. ¿Cuánto tiempo estará el comandante Emilio en Chile? Según algunas fuentes, podrían ser meses. Dependerá de las diligencias. Eso puede tomar un tiempo. Nosotros confiamos que va a ser lo más expedito posible porque ya las pruebas están todas rendidas, ¿no es cierto?, durante 30 años. Y por ende no hay plazos previos fijados para la tramitación de la causa. El lunes 4 de octubre podrán comenzar los interrogatorios del ministro en visita, que tras 30 años podría condenarlo. Solo tras eso, el comandante Emilio retornará a México para seguir cumpliendo su sentencia de 60 años de cárcel. Volvemos a la política. Fue un intenso debate presidencial el que protagonizaron 5 de los 7 aspirantes a la moneda. A los reproches y emplazamientos que surgieron se sumó un llamativo lapsus de la candidata Jasna Proboste, también un duro cruce de declaraciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, además de una referencia a Wikipedia que generó reacciones. Mire.
Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que se conecten gente. Estamos bien en el debate. Mira, si tenemos la razón. Partamos. Oye, ¿qué hora es ya? A menos de una hora del primer encuentro entre los candidatos que buscan llegar a la moneda. Muchos de ellos se conectaron a través de sus redes sociales para hablarle a sus adherentes e invitarlos a un debate marcado por tensos momentos. Uno de ellos cuando se hablaba del sistema previsional. Lo que ha planteado el candidato Sebastián Sichel, fue un lapsus. No fue un lapsus, fue intencional. A veces puede ser indigno para alguien que con orgullo tiene su apellido porque fue una historia de vida para mí valiosa. 30 años me costó llamarme Sichel. Entonces también pido respeto. Yo estoy en un liceo y es como en el colegio, tú no andabas todo el día en eso, poniéndose apodos. Me parece ofensivo. Sebastián, tú has tenido relación con empresas y empresarios poderosos. Entiendo incluso que en algún periodo de su vida profesional hizo lobby por ese mundo. Jamás he hecho lobby, he sido abogado. Y estoy orgulloso de haberlo hecho. Pero dice en Wikipedia, por eso lo dijo. Wikipedia, ahí, no lo ha... qué buena información. Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora. Él delante del país lo negó. Yo entiendo que a algunos no les haya gustado la fuente. Si no les gusta Wikipedia, pueden ir a los perfiles profesionales. Allí también lo van a encontrar. No podemos ocultar lo que hicimos en el pasado. Me gustaría saber si el señor Artés retiró el primero, segundo y tercero de sus retiros. Retiré los dos primeros y estoy ya en trámite para entrar en el tercero y enseguida voy por el cuarto, el quinto, hasta terminar con la AFP. Se necesitan en Chile certezas, claridades, concretas, específicas, no doble discurso ni letra chica. El candidato del Partido Comunista me señala, yo soy la candidata del Pacto de Unidad Social. El candidato, perdón, no sé si te molesta que diga que eres el candidato del Partido Comunista. ¿Cómo se puede liderar una coalición que tiene una fractura tan profunda en cómo se entiende ser gobierno? A mí el doble estándar no me gusta. Y la democracia cristiana fue gobierno con el Partido Comunista. La democracia cristiana a los primeros meses ya había dicho que no se había leído el programa y empezó a portillarlo desde adentro. Entonces, decir hoy día de que es el PC el que eventualmente genera ingobernabilidad, me parece que es una falta de respeto. La única coalición que ha respaldado la violencia en Chile es la que representa José Antonio Kast y la que apoya hoy día a Sebastián Sichel. Aquí el que se reunió con terroristas, el que defendió al frente Manuel Rodríguez, el que exhibió una polera a Jaime Guzmán asesinado fue él. Así que tú has ejercido violencia en contra de las personas. Tengo la capacidad de reflexionar respecto a mis errores y pedir perdón. Nosotros lo que buscamos es posicionarnos como la candidatura del sentido común, de la candidatura que habla con la verdad, que no quiere prometer cosas que no va a cumplir. Primer enfrentamiento tras la inscripción de candidaturas en la jornada que dio el puntapié inicial a las campañas políticas. Sin embargo, 2 de los 7 protagonistas, Enrique Sominami y Parisi, no pudieron participar porque el primero se encuentra en cuarentena y el segundo se mantiene en Estados Unidos. No nos ayuda que nos hayan excluido del programa de ayer, evidentemente. Lo asumimos como un problema y habrá que trabajar el doble. Quedan exactos 59 días para el 21 de noviembre, día en que los chilenos escogerán a su representante para llegar a la moneda. Casi 2 meses en donde los candidatos buscarán diferenciarse de sus contendores y convencer a los indecisos que, según las encuestas, decidirán el nombre de quien gobernará el país. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que buscaba prohibir y sancionar las carreras de perros galgos, una situación que se da principalmente por las 22 abstenciones que tuvo esta iniciativa. Durante la jornada, organizaciones reclamaban al exterior del Congreso, señalando que era necesario generar una regularización de esta actividad más que prohibirla. De todas formas, con 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, no se llegó a puerto con este proyecto que buscaba sancionar las carreras de perros. Debido a la importante cantidad de abstenciones, esta iniciativa quedó archivada y no se podrá legislar al respecto hasta pasado un año. Aquí hay un proyecto polémico porque hay un choque cultural. Hay personas que piensan que los animales son cosas, son muebles, como dice el Código Civil, y que están a disposición para la diversión. Y habemos otras personas que somos mayoría en Chile, que pensamos que los animales no están para nuestra diversión y que lo que ocurre con las carreras de perros es explotación animal. Aquí hay una red de personas que lucran con esto, que venden los perros,
que hacen selección, que matan perros a los que no les sirve. La información que se entrega no es verdad cuando hablan de un maltrato generalizado de estas carreras de galgo, las que hoy día están debidamente constituidas a través de la corporación Greyhound. Yo estoy por la regulación, porque si no regulamos va a pasar esto a un clandestinaje. Vamos a las calles de la capital. Nuestro compañero Rodrigo Pérez tiene las noticias policiales de las últimas horas. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Vamos a revisar las principales informaciones policiales. Comenzamos con un robo frustrado que afectó al alcalde de la comuna de La Reina, José Manuel Palacios. Esto ocurrió durante las últimas horas, a eso de las 21 horas. 4 sujetos llegaron movilizados en un Mini Cooper de color blanco con negro. Ellos ingresaron hasta el condominio de este lugar donde reside la autoridad comunal. 2 de ellos después forzaron el acceso perimetral de la vivienda de la autoridad. Hay cámaras de seguridad que incluso captan los momentos en que ocurrió todo este delito. Estos sujetos después ingresaron por el patio a la vivienda, estaban forzando uno de los ventanales y ahí se percatan de ruidos extraños que venían desde el primer piso de esta vivienda. Tanto la autoridad como su esposa, que habían llegado cerca de 10 minutos nada más a su domicilio, se percataron de estos ruidos. El alcalde bajó desde el segundo piso al primero y ahí se encontró frente a frente con este grupo de delincuentes. Estos sujetos después escaparon con rumbo desconocido y hasta el momento no han sido detenidos, y es por eso que el alcalde dio llamado a carabineros. Posteriormente ha sido la policía de investigaciones la que está a cargo de todas las diligencias para encontrar a estos sujetos en este robo, eso sí, frustrado, es decir, no se robaron ningún tipo de pertenencia, pero los momentos de susto por parte de la autoridad, como también de su familia, fueron las situaciones complejas de las que tuvieron que vivir durante las últimas horas. Sobre este procedimiento policial que está en manos de la Policía de Investigaciones, hablaron la institución correspondiente, así que vamos a revisar parte de esas declaraciones. Se trataron de meter a mi casa, forzaron una reja. Después trataron de forzar también un ventanal. Lamentablemente para ellos el ventanal era difícil de vulnerar, por lo tanto sentí los ruidos, bajé, vi 2 tipos y salieron arrancando. 4 sujetos desconocidos, los cuales se movilizaban en un vehículo bicolor, de color blanco con negro. Ingresan a través del acceso peatonal de acá que tenemos en la parte posterior, y una vez en el interior son descubiertos en este caso por el afectado, y huyendo del lugar en dirección desconocida. Estas cámaras de seguridad, sin duda alguna, van a ser fundamentales para así encontrar a estos sujetos que hasta el momento no han sido detenidos, y tampoco entonces se robaron pertenencias en el domicilio del alcalde de la comuna de La Reina. El sector ahora se mantiene bajo custodia policial. Mientras tanto, las diligencias continúan a esta hora. De la comuna de La Reina nos vamos ahora hasta la comuna de Pudahuel. Durante estas últimas horas se registró un accidente de tránsito que dejó a una mujer fallecida. Todo esto ocurrió en la ruta 68, a la altura del kilómetro 2 aproximadamente. Un conductor de un automóvil que transitaba por esta ruta en dirección al poniente atropelló a una mujer de 18 años, quien transitaba por un sector no habilitado, es decir, estaba cruzando por medio de la carretera. Fue tanto el impacto que la mujer quedó con varias heridas que le costaron la vida en ese lugar. Hasta ese sector llegó Carabineros. La sección de investigación en accidentes en el tránsito, la CIAT de la Policía Uniformada, junto con el Ladocar, han estado trabajando durante este periodo con el fin de esclarecer este accidente de tránsito. El conductor de 23 años fue trasladado hasta un recinto asistencial. Se está verificando si es que estaba o no bajo los efectos del alcohol. Lo cierto es que se continúan los trabajos en ese punto y el tránsito se encuentra de manera interrumpida. Hay algunas calzadas que están habilitadas para todos los conductores que transitan por ese punto en la ruta 68, en la comuna de Pudahuel. Carabineros también entregó algunos antecedentes en torno a este accidente. Las pasamos a revisar de inmediato. Una persona cruza por un paso no habilitado y es atropellada por un vehículo que circulaba en dirección hacia el poniente por la ruta 68. Esta persona fallece en el lugar a raíz de la colisión que mantuvo, y tenemos que tener en cuenta que también esta es una autopista. La velocidad permitida son
100 km por hora a 120 km por hora. Y el impacto del peatón, digamos, con este vehículo también ocasionó fuertes lesiones al conductor. Fue trasladado al hospital Félix Bulnes. Se mantiene en observación por parte del personal médico. Trabajos para esclarecer este accidente que van a continuar durante las próximas horas, así que mucha precaución para todas las personas que eventualmente pasen por la ruta 68 a la altura del kilómetro 2 aproximadamente por este fatal accidente de tránsito ocurrido estas últimas horas en la comuna de Pudahuel. La precaución si es que va a transitar entonces por ese lugar. Gracias, Rodrigo, por el informe. Buenas noches. 1 de la madrugada con 47 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Internacional. Estamos ya de regreso en medianoche para revisar noticias del mundo. El enviado especial de Estados Unidos para Haití renunció en protesta por las polémicas deportaciones de migrantes haitianos. El diplomático Daniel Foot comentó que la decisión de devolver a los migrantes que huyen de la inestabilidad fue inhumana. Durante los últimos días, Estados Unidos comenzó a expulsar a migrantes desde una ciudad fronteriza de Texas que ha experimentado la llegada de miles de haitianos que han estado esperando en un campamento improvisado bajo un puente donde los residentes locales han llegado para entregar alimentos y ayuda. En su carta de renuncia, Foot dijo que Haití era un estado colapsado que no tiene la capacidad de recibir a miles de migrantes retornados. Y en este mismo tema, decenas de documentos de identidad chilenos como los que estamos viendo en pantalla, además de brasileños pertenecientes a ciudadanos haitianos, fueron encontrados en la ciudad mexicana de Acuña, cerca de la frontera con Estados Unidos. Según informó la cadena Fox News, esta situación podría obedecer a que su solicitud de asilo podría llegar a ser rechazada si es que el gobierno sabe que se han establecido en otro país antes de ir a Estados Unidos. Texas declaró estado de emergencia por la ola de migrantes, ya que miles de personas han colapsado en los últimos días en la frontera entre México y Estados Unidos. Todos se piden al gobierno que se apoyamos a nosotros, que dan papeles, porque algunos de nosotros, si encuentran papeles, pueden empezar a trabajar, pueden ganar plata, puede ganar una vida mejor. Después ellos pueden pensar a ir a otro país, pero como ellos no tienen ni papeles, no nada, ellos querían viajar a la frontera de Texas. 1 de la madrugada con 56 minutos. Dejamos hasta aquí este bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco Fleming, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos informaciones de nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl. Esta información tiene relación con la pandemia, Chile y el mundo. Claro, porque la Unión Europea sugiere autorizar viajes desde Chile pese a la pandemia. Más detalles, 24horas.cl. El informe del tiempo para hoy viernes 24 de septiembre indica que tendremos 30 grados aquí en la región metropolitana como máxima probable, con cielo despejado, calor de verano se puede decir. En cambio en Coyhaique, en la región de Aysén, estará el cielo nublado y la máxima probable será de 16 grados. Con esta información nos despedimos. Esperamos que tenga unas muy buenas noches, que descanse y nos reencontramos pronto. Siga con nosotros en las pantallas de Televisión Nacional y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.